Muchas gracias. Bueno, y tengo una hijita que es chilena, que cumplió 3 años hace poco, así que creo que en mi casa hay más chilenos que paraguayos, pero la interculturalidad sin duda que se da ahí, porque mi vida de casada la hice aquí en Chile, así que cuando recibo la visita de mi mamá o de mi familia, cualquier miembro familiar, adivinen con qué les recibo. Les recibo con un pollo arvejado o con un charquicán. Así que son como mis 2 repertorios más importantes. Bueno, querida iglesia, queremos agradecerles esta oportunidad porque sabemos que han estado hablando mucho sobre el arca, que han estado conociéndonos un poquito más. Bueno, nosotros estamos en la comuna de Macul, así que estamos cerca igual y servimos a familias migrantes en situación de vulnerabilidad que provienen de todo Santiago. Y de Santiago Centro también nos llega mucha gente, así que estamos muy contentos de poder estar aquí. Hoy me acompaña Carolina Navarro, que es miembro del directorio de la Corporación El Arca. La corporación tiene un directorio de más o menos 7 a 9 personas que trabajan de manera voluntaria para dirigir la corporación. Es muy importante el trabajo de cada uno de ellos porque cada uno es muy activo en el rol que se les pone. Así que, como les decía, es un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes. Yo me imagino que en esta iglesia hay migrantes. A ver, preguntemos. Levanten la mano quienes vienen de un país distinto. Miren, esto es muy bello. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la iglesia siempre tiene que demostrar, tiene que tener como una muestra de lo que está pasando en el país. Y en el país estamos experimentando una gran cantidad de migración. Así que esto es representativo, es proporcional a lo que está sucediendo. Por eso yo les felicito y espero que sigamos avanzando hacia eso. Pero vayamos un poquito más allá. ¿Quién viene de otra ciudad? De Chile, pero que ha migrado de región, de ciudad, levanten la mano. Eso también es migración. Así que estamos hablando de algo muy real. Y les tengo una imagen ahí de un barco que me gustaría que podamos mirarlo. Más o menos, ¿cuántas personas ustedes creen que hay ahí? Si tiramos 100, 300, ¿quién da más? 500, ¿quién da más? 200, ya. Hay muchas imágenes como esta. Si ustedes googlean migración de Asia a Europa, muchos barcos que siguen saliendo cada semana con muchos migrantes. ¿Cuántos chalecos salvavidas vemos ahí? 3, quizás 4. ¿Cuántos baños? Servicios sanitarios. ¿Cuántos espacios para guardar alimentos? Esta imagen nos refleja la realidad de la migración que está sucediendo en todo el mundo. Ucranianos que están queriendo salir de sus países, gente de Asia que migra hacia Europa todos los días, gente que está dispuesta a subirse a un barco así, donde no hay medidas de seguridad, donde no hay espacios. En este barco hay aproximadamente 600 personas. Y muchos de estos barcos no llegan a destino, muchos de estos barcos naufragan y muchas personas terminan muriendo. Pero imagínense, ¿de qué estarán huyendo para estar dispuestos a ponerse en esa situación? No sabemos, no podemos dimensionar el motivo por el que la gente toma la decisión de emigrar. Porque nadie dice de la noche a la mañana, quiero migrar con todos mis hijos, me gustaría tener un trayecto súper difícil y pasar una frontera súper difícil así como de la nada. Hay un motivo. Y después puse, si me pueden pasar la diapositiva. ¿Qué es la migración? La migración es el desplazamiento de personas de un lugar a otro o de una región a otra o de un país a otro, tratando de buscar mejores oportunidades, ¿cierto? A veces la migración de región o de países o de ciudades también tiene que ver con una planificación familiar, con una historia de vida, ¿cierto? Vamos a ir avanzando porque me dieron unos minutos.
¿Por qué migran las personas? Migran por motivos medioambientales. Y ahí es importante que pensemos un poquito en el Chile en el cual vivimos. ¿Cuántos desastres naturales tiene Chile? Imagínense, hay ciudades que tienen volcanes, que tienen alud, tenemos los tsunamis, tenemos tantos motivos. Y quién sabe que en el futuro, ojalá Dios no permita, pero muchos chilenos también tengan que migrar por este motivo. Hay motivos políticos, quizás si escuchamos un poco las historias de las personas que están aquí sentadas, quizás hay alguno que migró por motivo político o de seguridad. El motivo de familia, salud. Yo migré por familia, mi esposo me trajo acá. Hay personas que de repente tienen alguna situación de salud que no se puede atender en su país y necesita por vida o muerte emigrar, ¿cierto? Motivos económicos y de seguridad. Tenemos mucha gente de Colombia que migra a Chile por motivos de seguridad. Y cuando uno escucha las historias, hay historias súper fuertes de por qué tuvieron que salir, por qué ese país ya no es seguro para ellos. Entonces, hay diferentes motivos y razones. Nadie migra porque sí, nadie migra porque estaba aburrido en su país o por algo menor, ¿cierto? Seguimos avanzando. Y habíamos visto este barco con muchos migrantes, pero vayamos más cerca. ¿Cómo es la frontera del norte? Por donde muchos de los migrantes tienen que pasar. Hay noticias del 2022, por ejemplo, que muchos migrantes tienen que seguir un trayecto súper peligroso por el desierto, donde hay minas, donde hay temperaturas extremas. Yo escucho las historias de las personas que salieron con 2 maletas de sus casas, de sus países de origen, y llegan acá sin nada, porque en la noche tuvieron que prenderle fuego a la ropa para abrigarse, porque la mamá se tuvo que sacar hasta la última polera que tenía para ponerle a su hijo de 1 año o a un bebé para sobrevivir las temperaturas extremas del desierto, porque no es fácil el trayecto que hacen los migrantes. Y ahí vemos Colchane, el 60% de las muertes de migrantes irregulares, y estamos hablando de personas. Esto no es solo números. Todos los días muere gente en el norte por tomar la decisión de migrar. Y podemos sentarnos a hablar todo el día sobre la migración, si es irregular o no, porque la palabra ilegal no la vamos a usar con personas. Las cosas son ilegales, hay situaciones ilegales, pero las personas no son ilegales. Entonces, iglesia, igual nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Las personas nunca pueden ser ilegales. Las personas pueden estar en una situación administrativa irregular. Entonces, cuando nos dirigimos hacia alguien, no le vamos a decir, ¿tú eres ilegal? No, eso es como no corresponde hablar de esa manera, nadie es ilegal. ¿Tú estás irregular en este país? Y probablemente muchos le van a responder que sí. Y vamos a seguir hablando para entender un poquito más eso. Avancemos. ¿Cuál es el contexto migratorio que vivimos hoy en Chile? Porque todos sabemos que hay quizás mayor migración que la que habíamos visto antes. ¿Cuántos migrantes hay en Chile? Ahí me va a aparecer el numerito. Hoy en día tenemos el 8.7%, y esto es del 2022, que es la última estadística que tenemos del INE, y representa 1.736.691 personas. Hay un número que no se registra en las estadísticas, que corresponde a la migración irregular, pero hay cálculos que los vamos a ver igual. Y también me interesó poner la pobreza multidimensional, porque sabemos que la pobreza no solo tiene que ver con el dinero, sino con la calidad de vida, con el acceso a servicios, con el acceso a educación, con muchas cosas. Hay una pobreza mucho mayor y se ve que los migrantes acceden mucho a este tipo de pobreza, por más que muchas veces hay una migración preparada, una migración profesional, pero que no puede hacer uso de ese conocimiento, entonces cae igual en una pobreza multidimensional. Como les decía, quizás hay una migración que en años de estudio es mayor
a la cantidad de estudios que hay en Chile, pero que como no puede convalidar, si estamos hablando de migración irregular, no se puede llegar a convalidar los estudios, esa persona, aunque sea profesional, no puede trabajar en su profesión. Entonces, también estamos hablando de un porcentaje de 36.9, que es la privilegiada entre la migración, que puede convalidar su carrera y buscar un trabajo quizás que pueda entregar un poco más de ganancias, ¿cierto? Y aquí vemos de dónde son los migrantes que estamos recibiendo aquí en Chile. Mayormente de Venezuela, pero también tenemos de Haití, de Perú, Bolivia, Colombia, Argentina y un porcentaje de otras nacionalidades, donde ahí estoy yo. Pero esa es la realidad. Me interesó poner esta gráfica para que ustedes vean que en la parte celeste es la ocupación laboral de los migrantes y la parte azul, y esto proporcional, ¿cierto? Vemos que es más alto el nivel de ocupación de los migrantes. ¿Y saben por qué? Porque el migrante viene a trabajar. Hay muchos migrantes que tienen más de un trabajo, algunos 2 o 3 trabajos. Y si de repente conversamos con nuestro vecino migrante, hay gente que trabaja todo el día. Porque si no puede trabajar profesionalmente, a veces hay que trabajar mucho para poder costear la calidad de vida o el nivel de vida que es caro acá en Santiago y en otras comunas también. Continuemos, porque tengo un cronómetro ahí. Y en cuanto al ingreso fiscal, al ingreso al Estado de los migrantes en Chile, con todo lo que significa las visas, los permisos y los impuestos también, que los impuestos, incluso las personas en situación irregular pagan impuestos con todas las compras que hacen. Igual hay como un ingreso para Chile. Yo no quiero entrar a ver si esto se financia o no se financia, si vale la pena, porque eso no es nuestro interés como iglesia, ¿cierto? Pero igual hay un ingreso económico en concepto de las personas migrantes que han entrado. Aquí tenemos una tabla donde podemos ver una estimación del ingreso irregular, porque como les decía, es difícil tener como una certeza de cuántos migrantes irregulares hay en Chile, porque no se puede, porque no entran en la estadística, pero sí hay una estimación. Y si ustedes ven año a año, fue aumentando, ¿cierto? Y año a año yo les comento que hay una nueva ley de migración del 2021 que elimina varias opciones que había antes de regularización estando en el país. Ahora el migrante tiene que pedir visa antes de entrar. Antes, entrando, podía cambiar de estatus migratorio, ahora no se puede, solo en casos específicos. Eso ha traído mayor irregularidad, porque cuando no hay opción realista de regularizarse, ¿ustedes creen que disminuye la migración? No, solo aumenta la irregularidad, lamentablemente. ¿Cuál es? Bueno, nosotros llevamos trabajando en estos 7 años. Yo antes de eso estuve trabajando en Argomedo por 4 años con el Servicio Evangélico Migrante. Llevo ya casi 10 años trabajando con migrantes. Realmente, este es como mi diagnóstico, mi humilde diagnóstico. El problema es regional. Ningún país puede hacerse cargo de la migración por sí solo. Si nos ponemos de acuerdo y se crean visas que respondan a la realidad, quizás podría haber una mejoría. Y esto de que no se pueda cambiar el estatus migratorio dentro del país también es un problema. Avancemos. Y bueno, hay un poquito de qué países han recibido venezolanos. De repente hemos escuchado por ahí malas lenguas decir, estamos llenos de venezolanos, Chile es el único país donde todos quieren venir. Creemos que somos el Estados Unidos de la región, ¿cierto? Hay otros países que han recibido más migrantes venezolanos y Colombia ha creado una visa específica para los venezolanos que responde humanitariamente a la realidad que ellos están viviendo. Entonces, somos sí uno de los países que recibe más, pero como el cuarto. ¿Y dónde están los migrantes? Se distribuyen a lo largo de todo Chile, pero la mayoría está en
en la región metropolitana, en Antofagasta y en Valparaíso, es donde hay mayor concentración. Así que acá en Santiago, sin duda que tenemos un trabajo importante que hacer. La iglesia, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Qué hacemos frente a esta realidad? Y por eso les decía, si acá hay migrantes, estamos viendo, es la proporción de lo que vemos en el país, y la iglesia siempre tiene que estar con la Biblia en la mano, con una mano en la Biblia, y en la otra el periódico. Hoy en día lo leemos en digital, pero nuestra iglesia tiene que reflejar la realidad de la sociedad en la que vivimos. Si acá no hubiesen migrantes y Santiago está con muchos migrantes, estaríamos en problemas. Pero hay migrantes y eso significa que la iglesia está abierta. Así que este es el mejor escenario de acogida para los migrantes. El migrante deja familia, amigos, no tiene redes de contactos. ¿Y quién va a ser su familia? ¿Quién va a ser su nueva red de contactos? ¿Quién les va a dar la acogida que perdieron? ¿Quién les va a abrazar cuando lo necesite? La iglesia, ¿cierto? Y dejé ahí, yo creo que vamos a estar conversando un poquito más porque se viene un tiempo de preguntas, pero me quiero quedar con esto. Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento pidió muchas veces al pueblo de Israel que den un especial cuidado a 3 tipos de personas. ¿Ustedes saben quiénes son? Las viudas, los huérfanos y los extranjeros. ¿Por qué? Porque este tipo de personas son los más marginados y los más vulnerables dentro de la sociedad. Son los que generalmente no están dentro de la regulación, no hay como protección social para ellos, y la iglesia tiene que hacerse cargo o tiene que acogerlos y abrazarlos. Por eso es que Dios decía cosas como, a ver, cuando ustedes hagan la cosecha y se les cae algo de trigo, no lo recojan, eso lo vamos a dejar para esta población. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero se me acabó el tiempo, así que muchas gracias por su atención.